Muy buenos días con todos. A nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, muchas gracias a todos por acá. Bienvenidos a este conversatorio que le hemos denominado Técnicas del Periodismo Narrativo en la Era de la Digitalización, justamente para conmemorar el Día del Periodista Ecuatoriano, recordado el 5 de enero. Es para nosotros un gusto contar con la presencia de ustedes, nuestros estudiantes, que ya los vemos ahí, nuestros estudiantes de periodismo, nuestros docentes y por supuesto nuestras autoridades. Invitarles también, si quieren encender sus cámaras, pues siempre es un gusto poder vernos a pesar de la virtualidad. Yo creo que programas como este con el Zoom nos permite que podamos compartir, ¿no es cierto?, nuestros rostros, el ver cómo nos sentimos. Así es que adelante, por favor, si desean encender sus cámaras, con mucho gusto. Soy Joana Naranjo, soy directora de las carreras de Periodismo y Comunicación de la Universidad UTE y vengo además ejerciendo el periodismo desde hace 21 años. Por eso estoy convencida que eventos como este engrandecen nuestra profesión porque nos permiten aprender y reinventarnos. Por ello, sin duda, quiero agradecer a nuestra invitada de hoy. Se trata de Mayuri Castro Tapia. Ella es periodista del medio digital GK, cubre educación, migración interna y los derechos de las mujeres. Mayuri en 2021 ganó la mención de honor en acceso a la salud del Premio Roche por el reportaje El consuelo de un país en crisis recae en sus estudiantes de psicología. Fue parte del equipo de Mongabay Latam y GK nominado al Premio Gabo 2021 en la categoría Texto con el especial Mujeres en la Amazonía, lideresas indígenas que están cambiando el rumbo de sus comunidades. Y con mucho orgullo debo decir que esta joven y reconocida mujer periodista es graduada de la Universidad UTE. Antes de empezar, solo quiero poner en contexto esta fecha, y es que como anécdota les cuento que en el 2019, cuando yo inicié como docente en la Universidad UTE, coincidió con esta fecha y les pregunté a mis primeros estudiantes, ahora ellos están en quinto nivel, si conocían por qué el 5 de enero era el Día del Periodista Ecuatoriano, y me dijeron que no sabían. Así es que decidí invitar a una reconocida historiadora, quien nos recordó que fue un 5 de enero de 1972 que circula el primer ejemplar de Primicias de la Cultura de Quito, periódico fundado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que sirvió de instrumento para cuestionar el poder e iluminar nuestro camino hacia la liberación. En 1992, ya el Congreso de esa época decide poner esta fecha en nuestro calendario y desde ahí, siempre el 5 de enero, recordamos este oficio, el oficio del periodista ecuatoriano. Que no se nos olvide reconocer nuestra historia, ya que eso sin duda nos inspira y nos motiva a saber que esta profesión debe estar al servicio de la sociedad. Dicho esto, pues quiero ceder la palabra a nuestra decana, Rina Pasos, quien tiene un saludo para ustedes. Rina, muy buenos días y adelante. Buenos días, Joa. Muy buenos días a todos, a todas quienes nos acompañan en esta mañana. Primero quiero empezar deseándoles un feliz año 2022, que aunque nos ha tomado nuevamente con algo más de COVID del usual que teníamos el año pasado, sin embargo, pues gracias digamos, a las vacunas creo que estamos avanzando con menores complicaciones en esta dificultad. Y bueno, por eso tuvimos también que hacer este evento de manera virtual. Nos hubiera gustado mucho ya empezar a retomar algunas actividades de manera presencial, pero como lo ha dicho yo, de todas maneras la tecnología nos permite seguir trabajando y seguir aportando desde la universidad en la difusión de conocimiento, que es muy valioso. Este es nuestro primer evento del año 2022, justamente como lo ha dicho Joana, en conmemoración del Día del Periodista Ecuatoriano, y pues tenemos, como ya se ha mencionado, a una gran expositora en esta mañana, que es un orgullo para nuestra universidad, pues por ser nuestra graduada. Es un ejemplo para los jóvenes que están aquí en esta sala de lo que implica ser periodismo responsable, periodismo con incidencia social, y que efectivamente esto le ha merecido a Mayuri recibir una mención de honor de un premio de carácter internacional muy importante. Y esto, digamos, es una muestra del camino que se puede seguir en la ruta del periodismo. ¿Cuál es el rol del periodista tan importante que ayuda a construir la democracia en un país, ¿no es cierto? Entonces, en el Ecuador necesitamos más periodistas como Mayuri, ¿no es cierto?, que nos cuenten las historias, que nos cuenten la realidad con principios éticos, con responsabilidad,
y que efectivamente nos ayuden a formarnos un criterio sobre lo que acontece en nuestro país, en nuestra región, y que seamos de esa manera ciudadanos responsables con las decisiones que tomamos. Sáquenle provecho a este evento, a esta conferencia que nos va a dar Mayuri, sobre todo a los estudiantes, porque efectivamente creo que vamos a aprender muchas cosas y yo me incluyo en que vamos a aprender muchas cosas porque, bueno, yo no soy del área del periodismo y entonces cada vez que hay eventos de periodismo para mí es un descubrimiento y me siento siempre muy contenta con las cosas que escucho y que aprendo. Así que me incluyo entre los jóvenes estudiantes que están acá y pues espero que sea de mucho provecho para ustedes. Hagan muchas preguntas, esto siempre también es importante, ¿no? Cuando tenemos un expositor de la talla como de Mayuri, que está haciendo cosas muy interesantes en su vida profesional, yo creo que los jóvenes tienen que explotar al máximo a nuestro ponente y hacerle todas las preguntas del caso para que ustedes efectivamente puedan aprender qué es lo que está pasando en la vida profesional, en la vida real, una vez que salen de las aulas universitarias. Y bueno, finalmente quiero agradecerle mucho a Joana Naranjo, a Sofía Cabrera, a Ana Patricia Lozada del equipo de la UTE por haber tenido la iniciativa de organizar este primer evento con el que arrancamos el 2022 con pie derecho, con mucha fuerza en nuestra universidad y que pues sea el primero de muchos más de esta talla y de esta categoría. Muchas gracias, Mayuri, nuevamente por aceptar nuestra invitación y a todos los que están en esta mañana aquí en esta sala. Así que, bueno, sin más, doy paso a que continúe con el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rinon, y vamos entonces a arrancar. Para ello también, pues, quiero agradecer la presencia de Sofía Cabrera. Sofía es docente de nuestra Universidad UTES, además periodista, actualmente mantiene un programa de entrevistas en Fundación Telefónica y vamos a hacer justamente de este espacio un conversatorio. Como buenos periodistas hemos querido que esto sea un conversatorio, que justamente Sofi sea quien lleve esta conversación con Mayuri y aprendamos de estas nuevas técnicas del periodismo narrativo en la era de la digitalización. Ya lo dijo Rina, por favor, pongan sus preguntas en el chat. El conversatorio va a tener entre 20 a 30 minutos y luego haremos pues las preguntas y todas las interrogantes que ustedes tienen. Sofía, entonces, adelante y bienvenida también. Muchísimas gracias, Joa. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros estudiantes de la Universidad UTE. Les pido disculpas, quizás estoy un poco afónica, pero aquí estamos con toda la actitud y la fuerza para escuchar a nuestra invitada. Mayuri, querida, bienvenida a esta tu casa, la Universidad UTE. Y bueno, yo creo que la primera pregunta por donde deberíamos hablar e iniciar esta temática es sobre el periodismo narrativo y las redes sociales y los medios digitales. Estamos viviendo una pandemia que ya lleva más de 2 años, ¿no? Y eso ha volcado a una transformación en la cobertura periodística. Quisiera que empecemos por ahí para que nos expliques un poco de lo que ha sido tu experiencia en estos 2 años de pandemia y el periodismo. Hola, buen día con todos, buen día a los profes que los veo también por ahí de la UTE, qué alegría verlos de nuevo, a los estudiantes. Y sí, Sofi, en estos 2 años, que tendría desde marzo del 2020, la cobertura en periodismo pues ha sido difícil, creo que es una palabra como muy general primeramente, pero segundo también ha sido un desafío, ¿no? Un desafío de desarrollar otros sentidos en el aspecto de que ya no pudimos, al inicio, digamos, más que nada, no pudimos encontrarnos con la gente, es decir, con los entrevistados, con los expertos, salir a la calle, porque, bueno, yo trabajo en GK y una de las políticas principales fue mantenernos como cuidados, entonces no salimos a la calle a reportear, tampoco nos encontramos con expertos, etcétera. Y la cosa más desafiante fue poder desarrollar muchísimo más el oído para poder hacer el periodismo que hacemos, que es el periodismo narrativo. Entonces, ahí, por ejemplo, uno de los desafíos que yo más me acuerdo y como muchísimo más, a veces frustrante que para mí era, yo hice un perfil de Noemí Hualinga, que es una lideresa indígena Sarayaku, y todo el perfil, toda la reportería lo hice a través del teléfono. Entonces ahí fue este desafío que digo como
por el teléfono poder describir a esta persona, poder describir esa voz, poder decirle, dígame qué está mirando. Por ejemplo, me decía su casa, entonces que me describa su casa como muchísimo más, porque yo no podía estar en su casa, no podía ver el ambiente en el que estaba. Entonces, creo que fue eso principalmente, si hablamos de periodismo narrativo, como desarrollar muchísimo más el oído en ese aspecto, ¿no? Y en el otro, claro, extrañábamos muchísimo la reportería en la calle, pero poco a poco hemos comenzado a salir, comenzar a viajar, comenzar a salir, al menos en Quito, a seguir haciendo reportería. Me encanta cuando dices desarrollar el oído y sobre todo ese nivel de sensibilidad que en este caso, como tú mencionas, periodistas jóvenes como tú han tenido que irlo desarrollando, sobre todo en la coyuntura en la que estamos viviendo. Uno de los textos que tuvo incluso una nominación en el premio Roche, ¿no? El consuelo de un país en crisis recae en sus estudiantes de psicología. Hablar con los estudiantes de psicología que estaban atendiendo la línea del ECU 911 para poder conversar con las personas que estaban entrando ya en depresión y en los momentos más difíciles de la pandemia. Creo que ese texto, Marjorie, de todos los textos que has hecho y que los continúo siempre leyendo, es un texto que maneja muchísimo la sensibilidad para hablar de un grupo de personas de las que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que están, y como tú mencionas ahí, visibilizan al país. ¿Cómo en este caso tú nos puedes explicar a partir de este texto que ganó ya un reconocimiento en los premios Roche, ¿no es cierto? El periodismo hoy por hoy ha cambiado y cómo lo podemos profundizar a través de las técnicas narrativas que tú las desarrollas. Bueno, primero creo que para hacer este reportaje en especial, nosotros en GK se hace siempre alianzas. Digamos, en el periodismo independiente se trabaja con alianzas, y una de las alianzas con las que yo fui parte en este equipo fue con un medio de comunicación de Perú que se llama Salud con Lupa. No sé si alguno de ustedes pues ha podido leer este medio. Y el reportaje se hizo en coordinación con mi editora en GK, Isabela Ponce, y con editores de Salud con Lupa. Entonces, ahí creo que la respuesta es como buscar otros enfoques, encontrar otros enfoques, ¿no? Y lo que nos pasó en el camino fue como, digamos, un poco gracioso, porque teníamos un enfoque como que muy innovador, según nosotros, pero en la reportería fuimos encontrando esto. Y encontré esto, encontré que los estudiantes estaban atendiendo la línea 171 del Ministerio de Salud sin que les paguen, sin reconocimiento. Los chicos no estaban graduados todavía para escuchar, atender casos ya muy graves en cuanto a salud mental, y por ahí salió el reportaje. Entonces creo que el primer aprendizaje fue ese, como uno a veces tiene un enfoque y después simplemente aparece otro. Y no está mal, no está mal que después nos vayamos por otro lado, salga otra cosa, y creo que eso es como lo principal en esto. En ese sentido, querida Marjorie, hablar de los enfoques, ¿no es cierto? Nos da la pauta de entender que el periodismo está evolucionando totalmente y cada día, ¿no? Y que los medios de comunicación digitales han permitido esta evolución. ¿Cómo crees tú ahora que va a ser en un futuro el periodismo, tomando en cuenta la parte narrativa? Porque creo que hacia ese enfoque debemos ir, ¿no? ¿Cuáles son los tips que deberíamos identificar dentro del periodismo para poder desarrollar esta propuesta periodística desde lo narrativo, ¿no es cierto? Para poder generar, empatizar con las audiencias que están al otro lado y que están buscando otros enfoques, como tú los mencionas. Primero, creo que como principalmente, creo que es la pre-reportería, como creo que es algo muy importante la pre-reportería. ¿Qué es la pre-reportería? Los estudiantes lo deben saber un poco. Es primero un poco indagar qué es lo que está pasando. Entonces, en este caso del reportaje sobre los estudiantes de psicología, comenzamos a buscar por otro lado, y en esta pre-reportería, porque el enfoque principal era cómo la gente que había perdido a familiares en Guayaquil estaba sufriendo depresión, ansiedad, estaban sufriendo en general.
Entonces, en esta pre-reportería, expertas me dijeron que no podía patologizar a estas personas. Y después aparecieron más fuentes y me dieron estas pistas, estas pautas en donde puedes encontrar más enfoques. Y la segunda cosa es como en lo que me dices, como los medios independientes, medios como las nuevas narrativas, no solo es una cuestión de hacer el reportaje ya, sino que también es importante la distribución. Entonces, a lo que me voy es que en la historia, mientras vas reporteando, vas viendo, vas escuchando a la gente, vas entrevistando, puedes ya ir pensando e imaginando cómo va a ser otras piezas de tu reportaje, porque tu reportaje no solo va a ser, en este caso, no sé, en el formato escrito o audiovisual, sino que muchos más formatos ahora que todas las personas, todo el mundo está en redes sociales. Entonces, ¿qué vas a poner? ¿Qué extracto vas a poner en redes sociales de este reportaje? Entonces, creo que es muy importante también pensar qué poner en redes sociales. A otro público que capaz no va a leer la historia completa, pero se debe enterar y quiere enterarse, pero que, digamos, en cápsulas, no sé, en historietas, a través de las redes sociales. Gracias, Mayo. Quiero también decirles a las personas que están ahora acompañándonos que si tienen preguntas la puedan para ponerlas en el chat. Luego tenemos ya una parte de preguntas en la que Mayuri va a responderles a cada uno de ustedes, así que les invitamos a eso. Mayuri, tú cubres 3 temas súper importantes que incluso creo que son fuentes que en los medios masivos a veces no son tan visibilizadas, ¿no? Por un lado está el derecho de las mujeres, el tema de migración y también los temas educativos. Esos son 3 temáticas sociales que nos dan la pauta también para que el tratamiento noticioso tenga un enfoque muy sensible, ¿no? De estas temáticas que tú abordas, quizás podrías contarnos una historia que ha sido la que más te ha llegado al momento de desarrollarla y poder transcribirla para que la audiencia la pueda leer. Primero creo que en estas 3 ramas en las que más he trabajado en GK, creo que, más bien dicho, todas las historias deben tener como, o estar atravesadas por historias humanas, y lo que yo hago a través de educación, migración y derechos de las mujeres siempre están atravesadas por estas historias humanas, ¿no? Pero creo que, no sé si la más, la más que me haya calado, me haya trastocado, no sabría decir, pero, por ejemplo, en los derechos de las mujeres, yo hago mucha cobertura de femicidios en GECAM. Entonces, nosotros lo que hacemos es reconstruir este caso. Y lo que yo también quería topar mucho, justo ahora que me preguntas, es cuando nosotros contamos estas historias de femicidios, es primero para mostrar que sigue pasando, ¿no? Que sigue pasando y que esta historia de esta mujer que la mataron es la historia de muchas más que mueren al menos cada 44 horas en Ecuador. Y creo que una de las historias que más me tocó, digamos, es la historia de Lisbeth Vaquerizo, que fue asesinada en Guayaquil, justo le escribí hace un año. Reconstruir ese femicidio, por lo horroroso que fue, como ustedes lo han de haber visto en redes sociales, en otros medios, no sé si lo leyeron en GK, pues impacta mucho, ¿no? Y a veces uno, o yo personalmente como periodista, sí nos metemos en las historias, nos metemos tanto en las historias que duelen y te hacen como ponerte, porque eso es muy importante, ¿no? Como tratar de ponerte en el lugar de estas personas que te están contando, porque que te abran la puerta de su casa o que te contesten el teléfono y te cuenten esta historia, ya es como qué confianza y qué gran paso das para poder contar la historia. Entonces, primero contarla con mucha sensibilidad, con mucho respeto, pero como que muy íntimamente que puedo contar es como luego de hacer, de reportear toda la historia, para mí fue muy, muy, muy duro, y siempre que reconstruyo femicidios es muy duro volver a escuchar las entrevistas, para transcribir, para encontrar las mejores entrecomillados, para no caer en el sensacionalismo y eso. Entonces,
a lo largo de este año he seguido esta historia que hasta ahora no se encuentra ninguna persona. Más bien dicho, se ha encontrado a los responsables que han sido ya procesados, pero como se dieron a la fuga, entonces no han aparecido. Y bueno, entonces contar por ahí creo que eso, o sea, como tienes que, no sé si me intimidé tanto con esta historia, pero creo que fue una de las que más son muy dolorosas, ¿no? Además, contar femicidios es muy doloroso. Y creo que también está dentro de contar femicidios el hecho de cómo hacerlo con tanta responsabilidad, porque en algún momento cuando hablábamos igual con los directores de GK, ¿no es cierto? Decían que el periodismo de GK es un periodismo completamente contextual, ¿no? Que aborda no en sí la noticia, sino el contexto. Y en ese sentido, Mayu, ¿cómo podemos nosotros trabajar en historias locales que se conviertan en globales, ¿no? Tienes también un texto de lo que está pasando con el caso de Naomi Arcentales, ¿no? Un texto que por favor les invito a que ustedes lo revisen. Tiene como titular Juan Carlos Izquierdo, entre comillas, no mate a Naomi. ¿Cómo abordar este tipo de historias que pasan a nivel mundial, ¿no? Pero que son historias muy locales y que al momento de contextualizarla como lo abordas desde el periodismo narrativo, pueden dar una visión global de una situación que está afectando a todas las mujeres? Creo que más que nada ahí creo que lo más importante es que tengas buenos editores, porque un periodista no es nada sin buenos editores y nosotros como trabajamos mucho a través del periodismo narrativo, pero justamente con la nota que tú mencionabas, que la hice justo cuando Juan Carlos Izquierdo dio esta rueda de prensa, yo estaba preocupada porque no sabía cómo poner, cómo informar sobre lo que decía esta persona que estaba o que está siendo acusada o procesada por un femicidio. Entonces el texto pasó tanto por el editor general y por Isabela Ponce, que es la editora de género. Entonces creo que es muy importante también eso, que tengas como una buena guía y que tus editores puedan decir qué poner y qué no poner, ¿no? Por suerte en eso, justamente en esa nota, digamos que está muy contextualizada siempre el periodismo, que tiene que ser no solo en GK, sino que es muy importante contextualizarlo, como les decía hace rato, como las muertes que pasan en Ecuador por los femicidios, o no sé, las tasas de desempleo, cuando estás hablando de temas de desempleo. Entonces creo que es muy importante eso también. Y creo que también es otra cosa importante leer referentes para ver qué es lo que está escribiendo como los otros medios, otros periodistas, y poder como un poco contar a través de ejemplos, ¿no? También porque no es que seamos originales, siempre tenemos que leer y leer para poder tener estas referencias. Y justo hacia eso iba a preguntarte, ¿qué le llevó a Mayuri Castro a estudiar periodismo y cómo la estudiante de joven de periodismo ahora que es una profesional y que está dedicada y muy involucrada a contar este tipo de historias desde el periodismo narrativo ha evolucionado en estos años? ¿Qué me llevó a estudiar periodismo? Creo que desde el colegio, que seguramente a muchos de los chicos les debió pasar, seguramente tuvieron como alguna curiosidad por ahí, alguna, no sé, motivación de la familia, pero en general, yo en quinto curso, que ahora es segundo de bachillerato, yo leí un libro de Rosa Montero, de la española Rosa Montero, que se llama La loca de la casa. Me gustó mucho y me empeciné en eso, o sea, era este libro sobre ensayo y periodismo y te contaba cómo reportear historias, pero ahí un poco creo que yo estaba equivocada porque hablaba más como de buscar historias de ficción y lo que yo quería hacer es contar historias de no ficción. Pero sí, creo que eso me motivó mucho y siempre he tenido como esta intención, como me ha gustado mucho leer, más bien dicho, gracias a mi mamá que no me dejaba ver mucho televisión o jugar, etcétera, pero creo que eso, o sea, leer creo que también me llevó como, quiero escribir, quiero hacer esto. Pero más que nada, creo que, según yo, creo que fue el libro que leí, me inspiró mucho para seguir periodismo.
Los referentes, quiero que eso lo que Ujú. mencionabas antes es muy importante, ¿no? Ir consolidando diferentes referentes. Les invito a que vayan haciendo sus preguntas para hacerle a Mayuri antes de que nos lleguen las dos preguntas que tenemos. Una última pregunta que te voy a hacer en esta parte es sobre el texto de Alex Quiñones, ¿no? Retratar la vida de Alex Quiñones, un deportista olímpico, ¿no? Que finalmente luego este atleta fallece y bueno, es asesinado de una forma completamente violenta. Volver a contar su historia, el perfil de su madre, de su novia y de su casa, cómo quedan todas las medallas, realmente impacta, ¿no? Eso es uno de los textos que igual creo que te representan muchísimo a ti. Quisiera que nos hables de este texto, porque marca muchísimo y da la pauta de cómo entender de quién era Alex Quiñones, aunque ya no esté, ¿no es cierto? Para que las personas puedan ver incluso más allá del deportista olímpico. Ujú. Sí, Sofi, muchas gracias por la pregunta. De verdad, estos últimos meses he estado como muy emocionada con esta historia, porque fue una historia muy dura de contarla. La trabajamos con Vanessa Terán, que es la fotógrafa de GCAM, por alrededor de un mes. Eh, sí, un mes, 2 meses, es que estuve leyendo mucho sobre Alex Quiñones y después tuvimos la gran oportunidad, diría yo, de poder ir a Esmeraldas y de poder contactarnos con su familia y de poder hacer que nos abran la puerta de su casa y poder conversar por horas y horas con su familia, ¿no? Entonces yo aquí sí quería decirles a los chicos como que el periodismo no es solo como de hablar, ¿no? El periodismo es de hacer silencio y escuchar, y eso es lo que fuimos a hacer, eso es lo que yo fui a hacer, a escuchar a estas personas que quisieron contarnos la historia de Alex Quiñones, que lamentablemente, como nos dijeron ellos mismos, o sea, ahora que se murió, si quieren hacer la historia, si quieren contar la historia. Y no solo nosotros, sino muchos otros medios. Entonces, como ese es uno de los principales, creo que, aprendizajes para los futuros periodistas, para nosotros como periodistas, de enfocarnos y lo que decía antes, como de los enfoques, ¿no? No sé, si alguien tiene este entusiasmo más de escribir o de audiovisual o no sé, radial, ahora los podcasts, eh, hacer historias de estas cosas que, o de de estos personajes que parecen aún como un poco no visibles, ¿no? Solo se hacen visibles cuando ganan, en este caso como en los deportes, por ejemplo, ¿no? O los científicos que están como trabajando muchas cosas, pero es merecedor contar esta historia y si puedes contarla, pues qué bueno. La cosa es que estuvimos en Esmeraldas, estuvimos compartiendo con la familia, amigos, etcétera, con todas las fuentes posibles en Esmeraldas. Y es un ejemplo, más bien dicho, es un perfil de Alice Quiñones. Y también otro de los retos fue que tuve que hacer este perfil sin poder hablar con el protagonista de la historia. Entonces, retratarlo a través de lo que decían todas estas personas, todos sus seres queridos alrededor, que lo recuerdan y cómo lo recuerdan. Entonces, fue por ahí también, es como un poco desafiante, diría, porque siempre estamos como queriendo ponerle el micrófono o la grabadora a estas personas que viven, qué sé yo, a la campeona, a Neisida Gómez, o a Richard Carapaz, en este caso como un poco más perfiles deportivos que se me vienen a la memoria, ¿no? Pero el desafío fue, no estaba Alex Quiñones, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo retratamos? Y fue así, ¿no? Hablando con estas personas, con la familia. También aprovechar muchísimo el tiempo porque tuve la suerte de estar muchas horas, casi prácticamente todo un día en su casa, pero a veces no tienes esa oportunidad y tal vez solo tienes 15 minutos. Aprovechar esos 15 minutos y sacarles el mayor provecho. Y recordar que, como decía Sofi, estas historias que pasan aquí, te están pasando también en todo el mundo. Y, y un poco pensar también en que estas historias que contamos son
bueno, más bien dicho que a través de las historias que escribimos contamos nuestras propias historias, nuestra vida. Entonces, un poco como hacerse parte de la historia, porque tú estás contándola, tú has estado reporteando cada día y leyendo y escribiendo esta historia, ¿no? Creo que tienes una capacidad, has desarrollado una capacidad extraordinaria para poder hacer una descripción total de los lugares, de las personas, de lo que sienten. Si ustedes revisan este texto de Alex Quiñones, se llama Lo sobrenatural presencia de Alex Quiñones, realmente desde el inicio, desde describir las manos de la madre o el lugar donde están las preseas olímpicas, ya habla muchísimo de cómo te involucraste muchísimo en el perfil de Alex Quiñones. Tengo ya 3 preguntas de nuestros invitados, invitadas. Va por aquí, por ejemplo. La primera dice, ¿cómo logras en tus entrevistas y que en tus entrevistados, ¿no es cierto?, cuenten los casos de femicidio, porque es como pedirles volver a recordar todo otra vez y debe ser muy complejo para desarrollar esta cobertura. Uh-huh. Cuando yo hablo o cuando he hablado, por ejemplo, cuando hablé con la amiga de Isidro Frío, una mujer que también fue asesinada en Tulcán, o con la mamá de Lisbeth Vaquerizo, que fue asesinada en Guayaquil, ¿cómo logro que me cuenten la historia? Primero, con mucho respeto y siendo sincera y diciendo exactamente lo que yo siempre digo, es como que le pido disculpas por hacerle repetir la historia. Sí, de verdad creo que hay que ser muy, muy sinceras en eso, pero sí, eso, o sea, pides disculpas, perdón por hacerle repetir la historia. Si usted quiere contármela, yo quiero que me la cuente, yo quiero escucharla y sobre todo uno de los consejos de mis editores ha sido siempre como dejar hablar a esta persona que sigue y que seguirá hasta que no haya justicia, seguirá sufriendo por esta pérdida y como decía al principio, solo hacer silencio y volver a preguntar tal vez con esa misma, no sé, con ese mismo tino de perdón, le voy a hacer esta pregunta, pero yo quisiera que me pueda aclarar este punto, ¿no? O sea, algo que de pronto está quedando por el aire. Eso por un lado, y también como un poco, como les decía, o sea, como volver a hacer silencio, porque la gente en las entrevistas de este tipo, o recuerdo cuando hicimos una cobertura de los que no aparecen en la parte de la cuarentena, cuando muchos perdieron los cuerpos de sus familiares, esperar que lloren porque van a llorar, porque la gente se va a emocionar, porque la gente capaz te va a colgar, pero vas a tener que llamar de nuevo, no sé, o hacer silencio, o ver, no sé, mediar si un poco la señora, no sé, señora Katy, respire, por favor, perdón por hacerle recordar esto, si usted no quiere, ya no me vuelva a contar, como un poco así, crear confianza. Entonces vas creando confianza y vas viendo que te cuentan, porque la gente quiere contar sus historias. Al menos en estos casos de femicidios, la gente quiere contar sus historias porque es una forma de crear memoria. Y nosotros, o creo que yo principalmente creo mucho en eso, en crear memoria, en contar los femicidios, contar el femicidio de Angie Carrillo, que es la hija de Yadira Lavanda, que también esta chica primero desapareció y luego la encontraron asesinada. Creo que es crear memoria porque no han podido, ¿no? No han podido muchas veces porque no se ha hecho justicia por estos casos o por todos los casos que les contaba de los que no aparecen. Hasta ahora muchos no encuentran los cuerpos, no han podido tener una lápida, un espacio en el cementerio para llorarlos, y creo que a través del periodismo podemos crear memoria, ¿no? Siempre estamos peleando por el que no nos olviden, que no olviden las historias, que no olviden estas historias humanas que contamos. Me gusta lo de crear memoria, me gusta muchísimo, así como lo que dijiste al principio, ¿no? Desarrollar el oído. Mira, acá tenemos otras preguntas de Noelia Ríos, ella es estudiante de primer semestre, y nos dice, desde tu punto de vista como periodista, cuando existe popularidad en un tema, pero no estamos de acuerdo, ¿cómo podemos llevar estas coberturas aparte del silencio? A ver, ¿cómo es la pregunta? Desde tu punto de vista, cuando existe popularidad en un tema,
Asumo que es cuando un tema está muy en boga, ¿no es cierto?, popular, y quizás no estamos de acuerdo. ¿Cómo llevamos estas coberturas aparte del silencio? Creo que hay una cosa importante es tal vez buscar un enfoque nuevo, un enfoque distinto, porque muchos otros periodistas, muchos otros medios están yendo por un enfoque como el que, digamos, como, no quiero minimizar, pero capaz el más fácil. Pero entonces ahí debemos como un poco buscar otro enfoque. Entonces, no sé, se me ocurre la historia última que ni siquiera es un reportaje, es una columna de opinión. Seguramente ustedes vieron esta columna de opinión de Doménica Montaño, en la que habla sobre hacen este concurso de MasterChef con carne silvestre. Entonces ahí le dieron un enfoque muy distinto. Entonces siempre ir buscando como enfoques distintos. No solo decir esto está mal, sino esto está mal, ¿por qué? Y ir buscando como unas cosas como qué no están contándose, qué no se está contando. Y creo que una cosa importante es leer los otros medios, leer otros periodistas, leer redes sociales, qué nos está contando y qué puedo yo contar. Entonces, creo que, no sé si respondo, pero creo que es un poco por ahí, o no sé si la estudiante que preguntó me puede dar como un ejemplo para poder como un poco más aclarar. Yo creo que con el tema del enfoque está súper bien ampliado, porque lo mencionaste antes, buscar un enfoque diferente a lo que ya se está abordando de esta misma temática en diferentes medios. Por acá, Alan Odreman, que también es estudiante de primer semestre, nos dice algún tip sobre la estructura o cómo debe ser este tipo de periodismo narrativo. Bueno, creo que es la estructura que yo les puedo contar, la estructura que trabajamos en GECAI, que nos enseña mucho nuestros editores. Digamos que tienen tres partes. Todas las historias tienen que tener buena reportería. Si tú tienes buena reportería, si tu editor te pregunta, y porque me ha pasado, te pregunta cuánto calza el personaje, tú vas a saber porque tienes una buena reportería. Capaz estoy exagerando, pero no sé, te va a preguntar cosas como muy específicas. Entonces, como primeramente es como una buena reportería. Segundo, en estas tres cosas que decía, tienes que tener ya la reportería, los datos, ¿sí? Datos. El contexto es muy importante. Por ejemplo, en el reportaje en el perfil de Alex Quiñones, escribí mucho contexto sobre el deporte, sobre qué es el atletismo. Hay que poner en contexto qué es el atletismo, en este caso, ¿sí? O poner en contexto la situación de los femicidios en Ecuador, ¿sí? Y después pasarlo por una línea que se hace, que es la narración. Y entonces, ahí ya sería como estas tres cosas importantes que puedas ponerla. Lo que nosotros hacemos, y capaz ahorita como solo les puedo decir como a breves rasgos, hacer un dibujo, siempre hay que dibujar primero el texto. Nosotros siempre decimos en GK, primero ya dibujé el texto, pero aún el texto no existe, entonces lo dibujas. ¿Qué quiere decir esto? De ir escribiéndolo en una libreta, cómo quieres que se escriba, cuál va a ser la primera escena, porque eso es muy importante, ir buscando escenas, primera escena, segunda escena, tercera escena, y lo vas dibujando así, pero siempre, digamos, traspasado por los datos, el contexto y la narración que vas haciendo. Me gusta lo de dibujar el texto. Siempre les digo también a los chicos en periodismo científico que si no tenemos un armario de datos para ir explicándolos, ¿no es cierto? No podemos hacerlo. Así que el contexto que tú has mencionado es completamente importante, ¿sí? Para poder compartir información. Mira, acá tenemos otras preguntas. Ahora tenemos varias preguntas. Nos dice Melanie Vire, ¿cuáles crees tú que serían los elementos indispensables que debe tener una historia para que el lector se conecte con esta historia? Creo que el elemento súper importante es tener la historia humana. Tener la historia humana, tener la historia, no sé, de Mayuri, tener la historia de Sofía, y que yo pueda como lector decir, wow, o sea, no sé, que te cause algo y al lector al final le va a causar rabia, le va a causar enfado, le va a causar tristeza, pena, alegría, lo que sea, porque a través de esa historia
estás contando. Entonces creo que es algo principal tener una historia humana y eso es lo que se está haciendo muchísimo en los medios con esta historia humana. Justo hace poquito tiempo me pasó algo, digamos, atropellado porque justo estuve enferma y tenía que entregar un texto sobre la discapacidad auditiva, pero es muy general, la discapacidad auditiva. Era como la educación de las personas sordas. ¿Sí? ¿Cuáles son las dificultades de la educación para las personas sordas? Entonces, por la premura, por entregarlo rápido, encontré 2 que 3 historias que las metí ahí como, la verdad, como por entregar. Entonces, creo que hay un aprendizaje importante, es como buscar una buena historia, ¿sí? Capaz, a veces se puede hacer un coro de historias, a veces se puede como contar, no sé, sobre este tema que les digo, sobre este enfoque, contar la historia de Sofía, de Mayu, de Joana, o sea, como muchas historias, pero capaz una siempre va a primar. Pero a veces eso es muy difícil. Entonces, no sé, tal vez solo contar una sola historia de una sola persona y a través de esa historia de Mayuri ir contando como cuáles son las dificultades de la educación en las personas sordas. Eso creo que eso es muy importante, buscar la historia. Y una cosa más también, a veces por la premura podemos, no sé, encontrar a la primera persona sorda que alguien nos ayuda a contactar, etcétera. Pero si podemos encontrar como que la historia de la persona sorda con más dificultades, es muchísimo más valioso. No quiero decir que las otras historias no merezcan ser contadas, pero como decía un periodista peruano que admiro mucho, que es Julio Villanueva Chan, que les invito a leerlo, a googlearlo, ver sobre su trabajo, él decía como, si vas a contar historias sobre el llanto, encuentra a la persona que más llora en el mundo o que más llora en el país. Si vas a contar una historia de pobreza, busca a la persona de verdad, de los pobres más pobre. Y creo que eso es muy importante, de buscar y descarbar historias, no solo la primera historia que como que ya alguien te contactó con esta persona sorda, vas a escribir eso, capaz sí servirá, pero creo que a veces hay que un poco forzarse un poco más, ¿no? El proceso de investigación previa que requiere cualquier nota periodística, totalmente, Mayu, de acuerdo contigo. Mira, por acá Alexander Cisneros, estudiante de segundo semestre, nos hace una pregunta y le voy a relacionar con otra para que nos cuentes un poco tu experiencia. ¿Cuál es el mayor reto que tuviste que afrontar en el transcurso de tu carrera? Y en ese sentido, que un poco nos cuentes cómo es tu día a día en GK. Creo que eso también es muy importante sobre, por ejemplo, cuando tienes un tema, ¿cuál es el proceso que sigue ese tema antes de su publicación? El reto, la primera pregunta era el reto. El reto que tuviste que afrontar en el transcurso de tu carrera. Bueno, me acordé porque es chistoso, digamos, como el primer reto es a veces reaprender muchas cosas porque afuera, en los medios, hay todos en los medios, o no sé, los profesores no me dejarán mentir, en los medios de comunicación, lo que tú aprendes en la universidad está bien, excelente, tú vas con unas bases, pero en los medios de comunicación hay una forma distinta de escribir titulares, de escribir bajadas, de escribir párrafos en sí. Entonces creo que el primer reto es reaprender siempre y estar en constante como apertura de escribir, perdón, de aprender para escribir o no sé, para hacer tomas, para hacer audio, para hacer radio, digamos, pero creo que ese es uno de los primeros retos. Y el día a día en GK, por ejemplo, con una historia, nosotras tenemos, la jefa de redacción hace una planificación en general, hace una planificación sobre lo que se va a publicar cada semana y dependiendo de lo que uno cubra, entonces va proponiendo enfoques, ¿sí? Y, por ejemplo, uno de los primeros, digamos, no sé,
primeros enfoques, se lo discute con la editora, el editor, que esté a cargo un poco más, esté como más especializado en el tema. Por ejemplo, me tocó hacer un perfil, un pequeño perfil sobre Guillermo Lasso cuando eran las elecciones, entonces tuve que hablar mucho con la editora política de GK, que es Sol Borja, que te da más pautas, da más consejos, te comparte fuentes, te dice qué hacer, qué no hacer, y un poco ya se tiene como esa estructura. Luego siempre hay una fecha para entrega de un borrador, y este borrador, en este caso, por ejemplo, si es que va a ser editado, bueno, es político, entonces va a ser editado por la editora política, pero también pasa por las manos del editor general, que es un poco más, digamos, en cuanto a la narración, y después también muchas veces, no todas, pero siempre pasa por las manos de otra editora, que es un poco para revisar reportería, ¿sí? Revisar reportería, revisar datos, entonces como pasa por ahí. Pero creo que siempre lo que hacemos en GK siempre es compartirnos fuentes, creo que es una de las cosas que estamos más cultivando, que es compartir las fuentes, porque sí, hay fuentes que son muy difíciles de conseguirlas, pero también hay fuentes que, como expertos, que siempre están dispuestos a hablar, siempre están dispuestos. Entonces, ¿por qué puedes hacerte como egoísta por una fuente? Y más bien como esa es una de las políticas muy importantes en GK, que siempre compartimos fuentes, compartimos a veces reportería, porque no sé, hay alguna cosita de economía que yo no entiendo, y mi compañera que cubre más economía, pues puede un poco guiarme mejor. Entonces, por ahí podría decir. Y después nosotros también hacemos turnos, que significa hacer noticias de contexto, noticias, intentamos hacerlo lo mejor explicadas, para que igual, como decía, o sea, como desde la mínima hasta la máxima nota, que el lector pueda, no sé, enojarse, alegrarse, informarse, resignarse, frustrarse, pero al menos poder tener como todo este contexto y toda esta idea de esta noticia, no solo una noticia, sino también como un poco más, que significaría aprendizaje, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que, wow, qué bestia, que cómo enseñamos, pero creo que sí, un poquito explicamos algo, también como un poco aportar a la educación y a la información, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, gracias Mayu. A ver, tenemos muchísimas preguntas, así que mira, vamos a ir respondiéndoles a todos. Karina Mendoza, docente de nuestra carrera de comunicación, nos dice: el objetivo de crear memoria de los casos analizados, fuera de ello, ¿se ha logrado que los casos no resueltos sean atendidos por la justicia? Eso es súper importante, ¿no? ¿Cómo meter quizás en agenda pública a estas temáticas? ¿Crees tú? Bueno, eso también creo que se me olvidó decir, cuando nosotros hacemos este tipo de reconstrucciones, este tipo de reportajes, siempre dejamos en claro que nosotros somos periodistas, nosotros no somos fiscales, nosotros no somos jueces, y no podemos hacer nada para que esto cambie aparte del reportaje. Y si el reportaje es un medio para que esto cambie, pues va a ser así, y qué bueno. En GK ha habido algunos impactos, digamos, de que llegue a la justicia, de que el reportaje sea un instrumento para, o un elemento más de convicción, qué sé yo. Por ejemplo, Manolo Sarmiento, que es un cineasta muy reconocido y él ganó una beca de GK, hizo un reportaje, una investigación sobre esta farsa de los Estados Unidos, que les negaron un montón de firmas. Y este reportaje sirvió como una prueba para la fiscalía, y él fue a rendir versión a la fiscalía. Isabela Ponce hizo un reportaje sobre el cantante Mateo Kingman, que habían abusos con exparejas, y sirvió como una prueba para que la fiscalía siga la investigación. Se abre la investigación de oficio, de hecho, se abrió la investigación de oficio, es decir, la investigación por iniciativa de la fiscalía. Entonces, como hubo este cambio. Y así como muchos más ejemplos que se ha podido hacer a través de GK, pero eso no quiere decir como, o primero hay que dejar como muy en claro que no podemos como cambiar, o sea, quisiéramos cambiar el mundo, ¿no? Pero al menos como con esta pequeña, con este pequeño aporte del reportaje, pues al menos
repito, crear memoria, porque de ahí sí ya no se puede como hacer más, ya hasta ahí queda, pero también una cosa muy importante, una responsabilidad muy importante que tenemos es de seguir el caso, o sea, de seguir qué ha pasado, no sé, si ya se llamó a juicio o si ya se escapó, si lo retuvieron a la persona procesada, entonces como hacer siempre este seguimiento, porque también es una cosa como que ya cuentas la historia y la dejas, la olvidas, ¿no? Como también es bien importante seguir y seguir y seguir la historia, ¿no? Hacerle seguimiento totalmente. Mira, Ujú. aquí voy a unir dos preguntas de Xiomara Suárez y de Camila Revelo, que te preguntan cómo te cuidas tú psicológicamente para quizás no derrumbarte emocionalmente al momento de hacer estas coberturas, porque estamos viendo que tú te involucras muchísimo con las historias para poder humanizar esos textos que nos compartes. Bueno, creo que una de las cosas muy importantes es que en GK tenemos un espacio donde conversamos las reporteras con la directora editorial sobre esto y creo que es muy importante como poder conversarlo, poder hablar como estas experiencias en las reporterías, tanto como a nivel, no sé, emocional, pero también a nivel de reportería que uno va aprendiendo. Y también en GK hay un programa de psicología, un programa de cuidado de equipo y cuidado, autocuidado. Entonces nosotros también asistimos a la psicóloga muchas veces para hablar de estos temas, ¿no? Porque también en cierto punto nos llegan a afectar o a veces nos llegamos a involucrar mucho. Entonces, como eso creo que es una estrategia muy oportuna que ha tomado GK. Es muy interesante lo que dices, dar un acompañamiento psicológico a los periodistas, a las periodistas que están haciendo estas coberturas. Mira, por acá nos dice Emilia Rodríguez, ¿cómo cubrir fuentes de historias de femicidios, asesinatos, etcétera, sin caer en el morbo? Creo que es muy importante, ¿no? Para no hacer una espectacularización quizás de información íntima. Claro, y justo lo que decía capaz hace ratito era como siempre estar pensando que esta historia es mi historia. O sea, lo que yo me refiero es como si cómo quisiera que cuenten, a ver, creo que es como un poco exagerado, pero ¿qué pasaría si la persona que la mataron soy yo? Entonces yo quisiera que la cuenten con mucha sensibilidad, con mucho respeto. Creo que siempre hay que pensar en eso. Siempre hay que pensar en que esa historia también puede pasarme a mí, puede pasarle a una amiga. Entonces, como creo que eso sobre todo, a veces en la reportería, como yo les decía, las personas cuentan un montón, un montón, un montón, un montón, y dejar por fuera esas cosas que a veces como son muy íntimas, muy duras de ponerlas eh, por el respeto, ¿no? Entonces, creo que un poco va por ahí y también esta cuestión de el acompañamiento editorial, creo que es una base muy importante que también tu editor te haga poner los pies en la tierra y te diga a veces esto no, esto está exagerado, porque a veces uno puede cometer errores. Entonces, también va por ahí, va un poco como pensando en que la historia es de una persona. Entonces, como les decía, estamos contando historias humanas y las personas se merecen respeto, ¿no? Ujú. Cuando tú hablas de esto, las personas se merecen respeto, creo que también hay que hilarlo con lo que hablabas antes de que las y los periodistas no son jueces y que solo están compartiendo la información, que acá, por ejemplo, tenemos un comentario de Sandra Correa que dice, de acuerdo con Mayuri Castro, en ese sentido, dice, las y los periodistas no son árbitros, jueces, fiscales, entonces pregunto, ¿cómo explicaría que en el Ecuador prevalezca un estado de opinión? Que lo menciona ya Junior Habermas, desde el Estado Constitucional de Derechos y Justicias. ¿Qué opinas tú sobre el tema de un estado de opinión en el país? Mm, a ver, creo yo ahí, sinceramente, como personalmente, la opinión no creo que hay que darla solo opinar por opinar, sino creo que vuelve al mismo punto de contextualizarla y de ponerla con datos. No solo decir esto está mal porque yo creo que está mal, sino con datos, no sé, y a veces, o creo que muchas veces, datos científicos, datos
comprobados, datos de instituciones serias, y creo que va por ahí, ¿no? Importante lo que ya hablábamos antes de contextualizar con datos, con cifras. Leslie Pérez pregunta por acá, como periodista, ¿cómo has logrado dejar una huella en tu trabajo dentro de las personas que has entrevistado? Esa me parece una linda pregunta también. Creo que no sé si yo he dejado huella en estas vidas, pero al menos creo que una cosa muy importante es cuando te agradecen porque está la historia bien contada, te agradecen por retratarlo de esta forma, retratar lo que ellos contaron, lo que ellos dijeron, y creo que esa es como una de las primeras satisfacciones. Y segundo, si es que ya se puede como, no sé, hacer algo, no sé, por ejemplo, en cuestiones de la educación, capaz se logra la donación de, qué sé yo, de celulares o tablets para los chicos que sigan estudiando, como es un poco más satisfactorio, ¿no? Pero si no, creo que eso, o sea, que la persona al menos se sienta identificada con esa historia que se escribió, que es su historia, ¿no? Mira, tenemos varias preguntas, pero voy a acabar con tres. Anabela Lulema dice, Mayuri, dice, la tarea de las y los periodistas es claramente exhaustiva. En ese sentido y basada en tu profesionalismo, ¿qué recomiendas a los jóvenes estudiantes que estamos en un proceso de formación? ¿Qué les recomiendas, Mayuri? Creo que, repito, lo que recomiendo es una de las cosas muy importantes es leer y leer como capaz cosas, no sé si buenas, malas, de todo, para poder ver ejemplos de lo que quiero ser y de lo que no quiero ser, de lo que quiero escribir, de lo que quiero producir o no. No sé, por ejemplo, en Ecuador hay mucho periodismo de investigación como Plan B, Wambra, les invito también a leer GK de paso. En Latinoamérica también hay otros referentes, redacción en Argentina, Salud con Lupa en Perú, también hay Cosecha Roja en Argentina. Como leer otros medios, poder entender qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer, pero sobre todo creo que es muy importante uno no quedarse como que, ay, soy estudiante y hasta ahí, sino que ir a reportear, y eso significa como hacer los deberes, los trabajos, las tareas de la universidad, de verdad, con conciencia, y que este simple trabajo de la universidad eh, me está ayudando, me está haciendo como ayudando a tener esa experiencia que quiero. Sí, entonces, no solo por una calificación, porque las calificaciones de verdad en el mundo real ya no son nada. eh, Tienes que hacerlo de verdad, de corazón, porque si el periodismo creo que es una cuestión de talento y dedicación. Entonces, si ustedes entraron a la carrera de periodismo es porque sienten que tienen talento, sienten que les gusta hacer esto, sienten que su vida puede ser encaminada en esto, pero no solo dejarlo ahí, sino que también dedicarse mucho a escribir, dedicarse mucho a ver referentes y como les decía hace rato, estos referentes también a veces, no sé si decir la palabra copiarles, pero un poco ver cómo escribe esta gente, ver cómo produce esta gente y cómo yo quiero ser, ¿no? Entonces, creo que también va por ahí. Buscar oportunidades en los medios nuevos, independientes, pequeños. Hay muchas oportunidades de escribir, pero si tú vas con un buen enfoque, tú vas con esta predisposición para que te editen, porque un periodista, como decía, no es nada sin su editor, eh, hay oportunidades. Y eso, o sea, como la primera publicación da mucha emoción, da mucha alegría. Y, y si lo haces, eso, o sea, de corazón siempre estar como buscando aprender más y más y más. Eso, y ahora como en la era de la digitalización, yo creo que ustedes muchísimos se inscriben a cursos, a talleres, en la Fundación Gabo hay muchos talleres que se pueden inscribir gratis y se puede ir aprendiendo, ¿no? Y siempre como explotar un poco a sus profesores, explotarlos lo más posible, hacer muchísimas preguntas, pedirles que siempre les estén enseñando más y más y más, eh, cuestionarlos bastante, porque creo que es a veces esa zona de confort en la que caemos y decimos ya, o sea, ya está la nota, ya está la clase y fin, y no, los profesores saben mucho, los profesores hay que también hacerles muchas preguntas, aprovechar esto, ¿no?
Preguntar, 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 no cansarnos de preguntar. Me encantó lo que dijiste con el tema de las tareas, ¿no? Quizás lo que tú mencionas, las tareas o las notas no existen ya en la vida real, pero lo que sí va a existir es el reconocimiento social o el reconocimiento público de que has podido visibilizar historias de personas que quizás están de forma invisible en la sociedad. Antes de agradecer a las personas, a todas y todos los que han compartido también con sus preguntas, quiero dar como una síntesis de las cuestiones más importantes que ha mencionado Mayuri. Primero, desarrollar el oído, ¿no? Creo que esa parte me quedó súper, súper importante. Esa sensibilidad para que las historias sean humanas, ¿sí? Reaprender constantemente. Creo que eso también implica muchísimo también para quienes estamos como docentes, reaprender constantemente para compartir estas nuevas experiencias y conocimientos con nuestros estudiantes, identificar otras fuentes y otros enfoques para abordar las notas informativas, ¿no? Desarrollar en eso otras historias, describir también los lugares, las personas y tener, y quizás ahí, ¿no es cierto?, un olfato para poder hacer una descripción que genere empatía a los diferentes públicos, dibujar el texto, esa es otra cosa que me encantó cuando lo mencionaste, Mayu, dibujar un texto para tener muy claro cómo luego ese dibujo se va a plasmar en un texto narrativo, ¿no? Pensar en las historias que yo soy la protagonista de esa historia y cómo quisiera que se cuente mi historia, quizás una historia de femicidio, ¿no es cierto? Y cómo me gustaría a mí contarla personificándome a mí misma, ¿no? Y sobre todo lo que has mencionado constantemente, el tema de crear referentes. Y para crear referentes, pues necesitamos una lectura constante de la realidad, una lectura constante de diferentes fuentes, de diferentes libros y de lo que están haciendo incluso en otros medios para saber por dónde voy a ir. Realmente, Mayuri, creo que toda tu experiencia ha sido muy, muy importante y gracias por compartirla con nuestras y nuestros estudiantes de periodismo y de comunicación de la Universidad UTE, porque estoy segura que jóvenes profesionales como tú van a tener una larga trayectoria y lo que están haciendo ahora es muy importante. Están cambiando la forma de hacer periodismo y de contar historias. Así que muchísimas gracias, querida Mayuri. Gracias a los asistentes, doy paso a Joana. Gracias, Mayuri, y también Sofi, por esta conversación, por esta entrevista, por enseñarnos, pero sobre todo, Mayu, te digo, por inspirarnos. Recordé cuando tenía mis 20 años y estaba en la universidad y como tú decías, uno tiene ese referente y dice, yo quisiera ser así, yo quisiera trabajar en este medio. Y yo siempre les cuento a mis estudiantes que eso se puede, pero no es simplemente con desear o con soñar, es con lo que tú decías, con trabajo y con talento. Así es que te agradezco nuevamente por inspirar en este conversatorio con todos los estudiantes de la Universidad UTE, con nuestros docentes, agradecerte por tu tiempo. Y como tú decías, quiero invitarles a que ahora se acabe este conversatorio y vayan a GK y lean tus historias, porque creo que esa es una manera de aprender, como tú decías, el leernos entre nosotros, en aprendernos entre nosotros, el saber cuál es el estilo que tiene nuestro colega y así ir buscando nuestro estilo propio. Así es que, Mayuri, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre la universidad será tu casa y pues muchos éxitos, que sigas cosechando triunfos en este oficio que bien decía, ¿no? Gabriel García Márquez tiene este privilegio de cambiar algo todos los días. Así es que muchísimas gracias, Mayuri, por tu tiempo. Un placer haber compartido contigo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los chicos por escuchar y por todas las preguntas. Sofi, Joana, muchísimas gracias. A ti, Mayuri y Sofi, y recordarles también que si desean obtener el certificado virtual de asistencia, en el chat ya está justamente el link para que puedan llenar el formulario y van a tener este certificado virtual de asistencia. Sin esto, pues no me queda más que agradecerles a todos por su asistencia, los aplausos virtuales, a Sofi por moderar esta charla y a todos nuestros docentes, estudiantes y autoridades por estar acá. Mayuri, un abrazo y será hasta un siguiente masterclass en nuestra facultad. Chao con todos, buen día.